Hola chicos, Ciencias Naturales 35. Un vídeo central, un vídeo importante. La mitosis. Bueno, hemos visto la interfase y ahora vendría la fase mitótica. La fase mitótica. Y ya te había dicho de dónde venía el sufijo mito, de hilos. Bien, en la fase mitótica está propiamente la mitosis, pero que va a tener 4 partes: 1, 2, 3 y 4. En las 2 primeras, que ya verás cómo se llaman, se desarrollan aspectos internos dentro de la célula, movimientos internos dentro de la célula, y a partir de aquí se aprecia ya exteriormente que la célula va a partirse, se mueve hacia partirse, se mueve. La palabra movimiento es cinesis. Recuerda, cinético, todo lo que se ve. Y cinesis de la célula, pues sería la citocinesis. Es decir, todo es la mitosis, pero la citocinesis, es decir, cuando la célula se mueve, se superpone a las 2, a la tercera y a la cuarta fase de la mitosis. ¿Estamos? Bien. Dice, durante la fase mitótica, la célula divide su ADN, lo duplica, y su citoplasma para hacer sus 2 nuevas células. La fase M implica 2 procesos distintos, que son la mitosis y la citocinesis, que no están disjuntas. Es decir, la citocinesis se superpone a las 2 últimas partes, ya lo hemos dicho, de la mitosis. En la mitosis, este es un resumen general de lo que va a venir. El ADN nuclear de la célula se condensa, se hace más prieto, en cromosomas visibles que antes no se veían, porque la cromatina estaba como desparramada en trocitos pequeñitos. Y estos cromosomas son separados por el uso mitótico, el uso, que ya vamos a ver de dónde viene, una estructura hecha de microtúbulos o microtubitos. La mitosis ocurre en 4 etapas. La profase temprana, que a veces la dividen en 2. En profase, vamos a poner aquí un gráfico. La profase. Pro significa primera. Profase. Pero que, habiendo complicación dentro de ella, algunos han preferido hacer propiamente la profase, y esta parte la llaman como prometafase, es decir, como la siguiente es la metafase, dicen que la última parte de la profase sería la primera de la metafase. O sea que en la profase habría una temprana y luego la prometafase, es decir, como la primera metafase. Luego está propiamente lo que es la metafase, luego la anafase y la telofase. Y en la citocinesis, pues el citoplasma de la célula se divide en 2, lo que forma ya 2 nuevas células. La citocinesis generalmente comienza, apenas termina la mitosis, con una pequeña superposición. Es importante notar que la citocinesis ocurre de forma diferente en células animales y vegetales, como ya veremos. Bueno, y vamos a empezar ya con la mitosis. Con la mitosis. Hay que poner un poco de atención, por lo menos yo sí que la pongo para explicarlo.
Estas materias, pues hace mucho que las vi. Y para mí ha supuesto ahora, pues, un ponerme al día. Y no resulta sencillo a veces, pero bueno, lo voy a intentar. Por lo menos, darte un poco de luz. No inducirte a error. Dice fases de la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. Hay quien ha desarrollado palabras mnemotécnicas para acordarse de pro, que suele ser la primera, por lo tanto, ana, anafase, meta, fase y telo, fase. Profase, anafase, metafase y telofase. Dice, ¿qué tienen en común tus intestinos, las tripas, la levadura en la masa del pan y una rana en desarrollo? ¿Qué tienen en común? Menudo gazpacho que acabamos de hacer. Pues entre otras cosas, todos tienen célula que realizan la mitosis. Los intestinos, la levadura y el renacuajo, o el huevecito de rana. Dice, es decir, que producen más células genéticamente idénticas a sí mismas. Donde había 2, ahora hay 4, ahora hay 8, ahora hay 16, y claro, el organismo va creciendo. Dice, ¿por qué todos estos organismos y tejidos tan diferentes necesitan la mitosis? Es decir, ¿por qué necesitan multiplicarse? Las células intestinales, las nuestras, tienen que ser reemplazadas conforme se desgastan. Es decir, en sus funciones llegan a morir. Y si mueren antes de haberse reproducido, sería la hecatombe. Y es que sufren un desgaste. Uno de los más llamativos son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos mueren a millones diariamente. Pero es que también diariamente se multiplican por millones. Tenemos constantemente células que mueren. Wow. Las muy clásicas son las células de la piel. Cuando nos frotamos con la piel húmeda, pueden salir como virutitas de piel. Eso es piel muerta. O bien, el típico niño que en clase quiere asombrar a los demás, coge un alfiler y se la pone en la piel de la yema, en la piel de la mano, que es una piel fuerte, y logra meter la agujita y la saca por el otro lado, no del dedo, de la piel. Y mira, y está ahí la aguja o la alfiler, y no le duele. ¿Por qué? Porque lo ha hecho en piel muerta, en células que ya no tienen ni riego sanguíneo ni terminales nerviosos. ¿Que están ahí de qué? Para hacer de corteza, para volvernos un poco insensibles a todo el tacto. Porque, fíjate, ¿qué te pasa cuando esa piel se quita por una rozadura o por algo? Y te queda en lo que llamamos carne viva, que esas sí que son de células vivas con terminales nerviosos. No me toques. ¿Sabes? Sería insufrible. Como es cuando por un incendio, por una quemadura, te cargas toda la la exterior, dermis. Bueno, no solo eso, es que además todos los bichitos patógenos del exterior se meterían dentro, cosa que con la piel muerta te dicen, no, esto no nos gusta. ¿Sabes? Ojo, porque si la piel muerta la humedecemos y la tenemos constantemente humedecida, entonces pues, sí que pueden caer unas esporas de los hongos y decir, ¡ay, qué rico! Sustancia muerta en lo que me va a mí, porque yo soy un saprofito, y me como todo lo muerto, pues voy a regar aquí. Y te pueden salir hongos dentro de tu piel muerta. ¿Qué tiene aquí esto que se ve? Sí, pues mire, es un hongo que, claro, arraigó en la piel muerta y ahora se le está comiendo a usted una sustancia pigmentada que es la melanina y por eso le aparece como una mancha blanca. Ya estamos con las digresiones. En fin, dice, las células intestinales, las células de levadura, las del pan, las de la masa, necesitan reproducirse
para mantener el crecimiento de su población, para ser más. De un poquito que se echa, la levadura se extiende, se reproduce por toda la masa, hinchándola. Porque una de sus funciones es la de producir el CO2, el anhídrido carbónico, que luego, cuando lo meten en el horno, se expande la burbujita microscópica de CO2 expulsada por la levadura y hace que el pan se esponje. Primero se esponja ya con la levadura, es decir, con la masa ya, ¿cómo se dice? La masa expandida, pero tiene otra manera de decirse, bueno, es igual. Y luego cuando lo meten en el horno todavía más, por eso hincha. Y un renacuajo pues debe producir más células nuevas a medida que se hace más grande y más complejo, hasta convertirse en una ranota. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es un tipo de división celular en el cual la célula, la madre, se divide para producir dos nuevas células, las hijas, que son genéticamente idénticas entre sí. Idénticas entre sí. Porque si no, un músculo, en vez de tener todas las fibras idénticas, podría tener, pues como esos edredones que hacían nuestras abuelas, que tenían un retalico de cada tipo de tela. Salían así muy vistosos. Pero bueno, eso no sería funcional para un músculo. Un músculo que luego los impulsos y toda su vida de relación tiene que tener un montón de células, pero que todas respondan a lo mismo. No que unas células responden a esto y otras sería la anarquía. Es decir, que estas células resultantes han de ser idénticas entre sí. En el contexto del ciclo celular, la mitosis es la parte donde el ADN del núcleo de la célula se divide en dos grupos iguales de cromosomas. Cromosomas, acuérdate que significa cuerpos de cromatina. La gran mayoría de las divisiones celulares que suceden en tu cuerpo implica mitosis. Sobre todo en ti, que estarás creciendo, que estarás desarrollando. Oye, madre mía, ¿cuánto tiempo que no te veía? Pero si eras así. Y ahora ha habido agregación de muchas células. Y esas muchas células se han tenido que hacer. ¿De quién? De las otras. ¿Mediante qué? Mediante mitosis. Las células con demasiados... Dice, para que tenga un juego... dice, la meta, en todos estos casos, la meta de la mitosis es asegurarse de que cada célula... A ver, perdón que me ha saltado algo. Sí, la gran mayoría de las divisiones celulares que suceden en tu cuerpo implica mitosis. Durante el desarrollo y el crecimiento, mientras vas creciendo, la mitosis llena el cuerpo de un organismo pues con células. Y durante la vida de un organismo sustituye células viejas y gastadas con células nuevas. A veces se dice, oye, bien, los hidratos son para gasolina, para dar energía al cuerpo. Las grasas también, solo que son más densas y luego pueden dar más calorías inclusive. ¿Y las proteínas para qué las necesitamos? Pues mira, fundamentalmente para sustituir. Bueno, tú para hacer nuevas, que necesitas crecer. Crecer a lo alto y un poquito a lo ancho, no mucho a lo ancho. Crecer. ¿Y yo para qué? Yo ya no crezco. Y posiblemente, si puedo, pues tampoco engordaré. Entonces, ¿qué hago yo con todas esas proteínas? Sustituir a millones de células que constantemente mueren en mi cuerpo y tengo que renovarlas. Para los organismos eucariontes de una sola célula, los que eran de unicelulares, como la levadura, pues estas divisiones mitóticas ya no solo sirven para reponer y crecer, sino para realmente multiplicarse. Es decir, de uno han pasado a millones. Y esto también lo han hecho mediante la mitosis. En todos estos casos, la meta de la mitosis es asegurarse de que cada célula hija obtenga un juego completo y perfecto de cromosomas, que son los que llevan la genética, las órdenes. Las células con demasiados cromosomas o cromosomas insuficientes, es decir, las que tuvieran más cromosomas de los normales y menos de los normales, lo cual significaría ahí
un defecto por exceso o por defecto, generalmente no funcionan bien. Tal vez sean incapaces de sobrevivir, es decir, que lleguen a morir, o incluso causen cáncer. Así, cuando las células experimentan mitosis, no dividen su ADN al azar, va a dividir, vamos a hacer una copia, venga tú, no. Súper preciso. Dice, no cogen el ADN y lo echan a montones, venga, este montoncito para ti y este montoncito para ti. No. Al contrario, reparten sus cromosomas duplicados en una serie de pasos cuidadosamente organizada. Bueno, la mitosis consiste en 4 fases básicas: profase, metafase, anafase y telofase. ¡Oh! Jolín. Fíjate que ya... Y yo que decía, digo, no necesito palabra mnemotécnica. ¡Buah! Soy un crack. Pues no, hijo. Después de la pro está la meta. Ahora la anafase y la telofase. Si quieres hacerte una palabra mnemotécnica, pues sería promeate. Se me había ocurrido una tontería, pero no te la digo, que luego dirás que digo tonterías, que tendrías razón. En fin, dice, la mitosis consiste en metafase, anafase, profase, metafase, anafase y telofase. Algunos libros de texto mencionan 5 porque separan la profase en una fase temprana y en otra tardía. O sea, la profase la dividen en una fase temprana, es decir, la primera, y en una fase tardía. Tardía. Y esta fase tardía es la que llaman la prometafase, como te expliqué antes. Estas fases ocurren en orden estrictamente secuencial. Y la citocinesis, es decir, el proceso de dividir el contenido de la célula para dar 2 nuevas células, comienza en la anafase y la telofase. Ahí estaría la citocinesis. Citocinesis. Puedes recordar la orden de las frases con una frase tal. Y bueno, comencemos examinando una célula justo antes de que comience la mitosis. Esta célula está en la interfase G2. ¿Te acuerdas? La anterior era la interfase, que tenía la G1, la S y la G2. Entonces, si cogemos una célula que esté inmediatamente antes de empezar la mitosis, estaría en la G2. En una G2 tardía. Ya ha copiado su ADN, así que los cromosomas en el núcleo constan ya de 2 copias conectadas llamadas cromátidas hermanas. Es decir, donde solo había un cromosoma, se ha replicado y tenemos 2. Es el mismo gen, pero duplicado. Está unido a su hermano por una zona central llamada centrosoma, que es un organelo o un orgánulo. Fíjate que este señor llama a los orgánulos, los llamas también organelos, que es un sufijo que se da mucho en italiano. En vez de ulo, elo. Bueno, orgánulos u organelos. Que sería el centrosoma, que desempeña un papel clave en la orquestación de la mitosis. Así que hay 2 centrosomas. No. Me acabo de confundir. Centrómero, que es este, con centrosoma. El centrosoma era aquel orgánulo que en la célula estaba al lado del núcleo, que tenía los centróleos, que luego se obtenía otra estructura externa del áster, y que es la que al principio de la mitosis se va a dividir en 2, se replica también, se hace él una copia, y uno se pone en este extremo
y otro se pone el otro extremo. Y desde aquí, ambos extremos echan sus microtúbulos formando el uso mitótico. Perdón. Repito, la parte de unión de los dos, de las dos, de las dos cromátidas. Antes de seguir, te voy a hacer el esquema de un cromosoma ya replicado. Es decir, donde ya consta de sus dos copias. Imaginemos que es este, el cromosoma hizo sus copias y se mantiene unidas con su hermano. 1 y 2. ¿Dos qué? Partes del mismo cromosoma se las llama cromátidas. Cromátidas, estoy hablando de un cromosoma, que sé yo, el cromosoma 16. Tiene dos cromátidas, ya sabes que tenemos 23 cromosomas. Pero cada cromosoma en esta parte, para la mitosis, ya se ha replicado y se mantiene en dos, dando una estructura diploide, diploide. Bien, estas son las dos cromátidas o brazos. Normalmente hay un brazo corto, brazo corto y brazo largo. Aquí estaría ese orgánulo o esa parte, no llega a orgánulo, que sería el centrómero. Unidos por el centrómero. Vamos, una especie de pegamento que en su momento se diluirá. Dejará de ser fuerte y adhesivo para que se puedan dividir e ir cada uno por su parte. Aquí llevan una especie que yo la asemejaría a una anilla, una especie de mosquetón, como los que utilizan los escaladores, que son capaces de clic, agarrarse a una cuerda. ¿Por qué? Porque en su momento, cada cromátida por separado, esta por un lado y esta por otro, esta será atrapada, unida por un microtúbulo que venga del centrosoma de un polo, y la otra será atrapada por un microtúbulo del centrosoma que venga del otro polo. Y cuando el pegamento se diluya, quedarán sueltos. Y uno se dirigirá hacia un polo y la otra se dirigirá hacia el otro polo. Pero bueno, estábamos con las partes. Esta parte superior de aquí, de estas dos cromátidas, que también se llaman cromatidios. O sea, cromátidas, depende del libro, puede que te lo encuentres como cromátidas o cromatidios. Esta parte de arriba es el telómero. Telómero y telómeros. Los telómeros. Y aquí, en el brazo largo, antes de llegar al final, han experimentado una constricción. Una constricción dando lugar a una protuberancia que se denomina satélite. Satélite. Aquí estarían, pues luego ya, todas las bandas que se ven al microscopio con
dividido en secciones, que son los genes, y todo compuesto de el famoso ADN. No te he dicho al final cómo se llamarían estas anillas para el microtúbulo. Se llaman cinetócoros. Cinetócoros. ¿Qué significaría? Región del movimiento. Región preparada o parte preparada para el cineto, para el movimiento, para que suba uno y baje el otro. Los cinetócoros. Esto sería una representación o dibujo de un cromosoma ya con sus dos cromátidas o cromatídeos, porque ahora cuando hablemos ya de cromosomas ya lo puedes tener más claro. Dice, estos cromosomas, a ver, ¿dónde iba? Dice sí. Dice así que los cromosomas en el núcleo constan de dos copias conectadas, llamadas así cromátidas hermanas. No puedes ver los cromosomas muy claramente todavía en este punto, aquí en la profase, no puedes verlos. Dice, porque todavía están en su forma forma larga, y fibrosa en filamentos y descondensada, es decir, como ahuecada. Eso en la profase. Esta célula animal, también en la profase, ha hecho una copia de su centrosoma. Recuerda, núcleo, centrosoma, hace una copia y se coloca uno arriba y otro abajo. Un organelo que desempeñará un papel clave en la orquestación de la vida. Las células vegetales generalmente no tienen centrosomas con centriolos, sino que tienen un tipo diferente de centro de organización de microtúbulos. Eso ya en las vegetales. El centrosoma queda sustituido por un centro de organización de microtúbulos, porque los microtúbulos también son necesarios. Si no hubiera microtúbulos, no lo llamaríamos mitosis, que viene de hilos. En la profase temprana, la célula comienza a deshacer algunas estructuras y construir otras. Y así prepara el escenario para la división de los cromosomas. Bueno, ¿qué se hace? Los cromosomas empiezan a condensarse. O sea, lo que era un filamento largo tal, empiezan a condensarse. Más condensados. Y al condensarse se hacen visibles. Comienzan a condensarse, lo que hace que sea más fácil separarlos después. El uso mitótico comienza a formarse. O sea, se condensan los cromosomas. El uso mitótico con microtúbulos empieza a formarse, que son fibras fuertes que son parte como del esqueleto de la célula. Su función es organizar los cromosomas y moverlos durante la mitosis. Decirles, tú para aquí, venid aquí, poneros todos juntitos. El uso crece entre los centrosomas. El uso crece a medida que los centrosomas se van separando. El nucleolo, que era una parte del núcleo donde estaban los ribosomas, desaparece. Es decir, que se diluye. Todos los ribosomas se diluyen. Y ya no se aprecia, o sea, desaparece el nucleolo. El nucleolo de los ribosomas. Todo esto en la fase temprana de la profase. El uso mitótico es una estructura hecha de microtúbulos, ya lo hemos dicho, el uso crece entre los centrosomas. El nucleolo,
que es una parte del núcleo donde los se descompone. Perdón, que a veces me descoloco. Ahora, en la profase tardía, o en la prometafase, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos a ver. Primero, los cromosomas acaban de condensarse. Acaban de condensarse. Por lo que están ya muy compactos, muy prietecitos. La envoltura nuclear, la membrana nuclear, se descompone. O sea, la membrana nuclear se descompone. Y al descomponerse, los cromosomas pueden salir. El uso mitótico crece más y algunos de los microtúbulos empiezan a capturar. Empiezan a cazar sus cromosomas. ¿Por dónde? Por aquella especie de anilla que tenían cada cromátida, que era el cinetócoro. El cinetócoro. Eso durante la etapa de profase tardía o prometafase. Ponemos aquí, los microtúbulos empiezan a capturar cromosomas. Seguimos. Los microtúbulos pueden unirse a los cromosomas en el cinetócoro. Creo que lo había dicho bien, cinetócoro. Una sección de proteína en el centrómero, o parte central, de cada cromátida. Acuérdate. Los centrómeros son las regiones de ADN donde las cromátidas hermanas están conectadas. Las cromátidas hermanas, centrómero. Dice, los centrómeros son las regiones de ADN donde las cromátidas hermanas están conectadas más fuertemente, los centrómeros. Los microtúbulos que unen a un cromosoma se llaman microtúbulos del cinetócoro. Vale, pues cuando aquí al cinetócoro viene un microtúbulo, este microtúbulo se llama microtúbulo del cinetócoro. Lógico. Los microtúbulos que no se unen a cinetócoros, por ejemplo, pasa por aquí otro microtúbulo, pueden, dicen los microtúbulos que no se unen a cinetócoros, pueden agarrarse al opuesto. Es decir, había otro por aquí del polo opuesto, y se agarran a él. Es decir, para hacer como una fuerza y hacer toda una red. Microtúbulos adicionales irradian de cada centrosoma al borde de la célula, formando una estructura llamada áster. Una estructura llamada áster, que son hechas por los microtúbulos adicionales irradiados hacia el borde de la célula. Seguimos. En la metafase, ya hemos visto la prometafase, pero propiamente ahora ya en la metafase. El uso ha capturado todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula, listos para dividirse. Es decir, los ha cogido ya todos los cromosomas y los ha alineado aquí. Todos alrededor, formando como una placa, como si fueran piedras losas que tú pudieras ir saltando de uno a otro, de cromosoma en cromosoma y dando la vuelta. Cada cromosoma con sus dos cromátidas, recuerda que una ha sido cogida por su cinetócoro mediante un microtubo del centrosoma superior y la otra, su hermana, ha sido cogida por un microtúbulo del inferior.
de distinto. Todos los cromosomas se alinean en lo que da en llamarse placa metafásica. De la metafase se junta esta plataforma hecha por los cromosomas, que es la placa metafásica. Dice, no es una estructura física en general, sino solo un término para el plano donde se alinean los cromosomas. En esta etapa, los dos cinetócoros de cada cromosoma, los dos cinetócoros, el de aquí y el de aquí, de cada cromosoma, de cada cromátida, deben unirse a los microtúbulos de los polos opuestos, uno y otro. Antes de proceder a la anafase, la célula comprobará, es decir, es como si separase la célula y diría, a ver cómo va la marcha. ¿Están todos alineados? Cuenta. Pasar lista. Es decir, tiene unos mecanismos de control de que no se haga nada a destiempo y cuando todo no estuviera ya en perfecto orden. La vida, la naturaleza, aquí es muy, muy meticulosa. Exageradamente, bueno, no exageradamente, perfecta. Por eso hay tanta resistencia a que la ingeniería genética meta ahí sus manos. Los riesgos pueden ser elevados, aunque el hombre es terco, es cabezón y acabará metiéndolas. Esperemos que no con consecuencias perniciosas, sino con consecuencias loables y buenas para el género humano y para toda la naturaleza. Cuando queremos, sabemos hacer las cosas bien. La célula comprobará que todos los cromosomas estén en la placa metafásica con sus cinetócoros unidos correctamente a los microtúbulos. Esto se llama punto de control del uso. Control del uso. Vamos a ver. 1, el 2, sí. El 3, sí. El 4, sí. Y ayuda a asegurar que las cromátidas hermanas se dividan uniformemente entre las dos células hijas, 1 y 2, que resultarán. Si un cromosoma no está correctamente alineado o unido, la célula detendrá la división hasta que se resuelva el problema. Nos está hablando aquí como si se tratara de un ser inteligente. Bien, seguimos. En la anafase, las cromátidas hermanas, que estaban unidas por el centrómero, se separan una de la otra. Echan una lagrimita, se dicen adiós. ¿Dónde vas? Yo me voy al centrómero. No, me voy al centrosoma de este polo. ¿Y tú dónde? Pues yo al contrario. Y son jaladas, es decir, transportadas, llevadas en direcciones opuestas. El pegamento proteico que mantiene juntas a las cromátidas hermanas se degrada, pierde fuerza, lo que permite que se separen. Cada una ahora es su propio cromosoma. Ahora, cuando una cromátida se dirige aquí, toma conciencia ya de que es un cromosoma, de que es entero, de que él porta todo el ADN posible y de que a partir de ahora ya no podrá contar nada con su hermana. Ella estará en una célula y esta estará en otra. Los cromosomas de cada uno son no unidos a los los microtúbulos que no estaban unidos a los cromosomas se elongan, se alargan, se elongan, es decir, se hacen más largos para que se vayan separando
estas todas sustancias, cromosomas, orgánulos, centrosoma, etcétera, de estas otras. Es decir, ellos se alargan un extremo hacia aquí y otro extremo hacia aquí. Estiran desde el interior, los microtúbulos estiran toda la célula. Todos estos procesos son impulsados por proteínas motoras que poseen la cualidad de moverse y mover otras cosas, que son auténticas máquinas moléculas que son máquinas, que poseen movimiento, que hacen movimiento, que pueden caminar a lo largo de circuitos de microtúbulos y llevar una carga. En la mitosis, las proteínas motoras llevan cromosomas u otros microtúbulos mientras caminan. Esto durante la anafase, la separación, etc. Y en la telofase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales mientras ocurre la citocinesis. En la telofase. Ya se reordena. Reordenación. Les dice a los nuevos cromosomas que han llegado a ver: desde ahora, olvidaros de dónde vinisteis y ya estáis agrupados otra vez. Os meteréis porque hay que volver a formar otra vez un nuevo núcleo con vosotros. Y, mientras tanto, se da una separación física que es la citocinesis. En las células animales, la citocinesis es contráctil, es decir, se contrae, se va estrechando, se contrae cada vez más, hasta que quedan separadas. Contráctil. Pellizca la célula en dos como un monedero, como una bolsita, con un cordón ajustable, que tú aprietas el cordón y el monedero resultaría en dos. El cordón, este cordón que aprieta, que hace la fuerza contráctil, dice, es una banda de filamentos hechos de una proteína llamada actina, pero que bueno, que no vamos a llenar de nombres, y el pliegue del cordón, el pliegue, es decir, la arruga que hace el cordón, pues se llamaría como un surco o hendidura de división, cosas totalmente normales. Las células vegetales, sin embargo, no pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque su membrana era dura. Era dura. Entonces, ¿qué hacen? Pues optan por otro mecanismo, que es construir una pared interior, un tabique interior. Dice, en vez de eso se forma una estructura llamada placa, una placa o tabique celular. Eso para los vegetales, la placa celular. Estamos hablando de la telofase, que la divide en dos células hijas separadas por una nueva pared. Y aquí ya tendríamos toda una célula, con su membrana dura, y toda otra célula con su membrana dura. Luego tendrán un proceso de ensanchamiento y crecimiento. Cuando la citocinesis acaba, es decir, cuando ya están sueltas cada una por su parte, terminamos con dos nuevas células, cada una con un juego completo de cromosomas idénticos a los de la célula madre. Las células hijas pueden ahora comenzar sus propias vidas celulares. Y según lo que decidan ser cuando crezcan, pues o pueden experimentar mitosis ellas mismas y volver a repetir el ciclo. En fin, la mitosis todavía tiene muchísimas cosas, pero no sería tampoco conveniente meterte en más lío. A lo mejor tienes que oír 2 veces este vídeo e ir tomando apuntes, pues sí. Y lo que es seguro es que tendrás que mirar otros vídeos, otras páginas, otras webs,
donde puedas completar y perfeccionar y corregir posibles errores que yo haya cometido aquí. Venga, hasta luego.